Bueno, como decía la profesora, le voy a exponerles un poco de mi proyecto de graduación, el cual se llevó a cabo entre mayo y octubre del año pasado en el oeste africano, en Senegal. Y pues bueno, lo que hice más que todo fue un diseño y una construcción de un sistema de captación, tratamiento, almacenamiento, distribución y reutilización de aguas para zonas rurales de países subdesarrollados. Cuando llegamos allá, después de todo el acercamiento que tuve con la profesora de arquitectura Alejandra López, debo aceptar que fue casi como un estereotipo el elegir el tema del tratamiento de aguas o de la dotación de agua para los pobladores, ya que bueno, pues no hacemos más que poner Discovery o lo que sea, y eso es lo que vemos en escenarios africanos. Vemos escenarios desérticos, vemos escenarios completamente donde el agua parece más como un tesoro más que un recurso. Entonces, al principio sí fue por esto, pero ya ahondando un poco más la parte investigativa, fue que pudimos ver que realmente había una gran necesidad por una intervención de manera ingenieril o de manera arquitectónica en la parte de dotación y reutilización de aguas. Esos son algunos de los aspectos en los cuales, aspectos generales más que todo, de las condiciones del país. Les puedo asegurar que, a pesar de que algunos de los números son bastante deplorables, en sí el estar allá es casa. Uno se siente realmente como que, yo me sentía como que estaba en Guanacaste a veces, muchas veces. Alejandra no me deja mentir. Pero sí, hay unos riesgos y unas condiciones realmente digamos, conflictivas. Lo que son los riesgos de proliferación de enfermedades, que lastimosamente a mí me tocó vivir esa parte. A finales de septiembre, lastimosamente me dio un pequeño cuadro de malaria. Entonces, les puedo decir que eso es bastante común. Lo que es opresión social y alta desigualdad también fue algo que veíamos casi que todos los días. Gente que realmente un gran porcentaje no tiene absolutamente nada por hacer, no tiene una labor y no tiene una educación tampoco. Por esto la escasez de oportunidades es pues algo de todos los días. Y bueno, un dato ya un poco más teórico de la UNICEF, que dice que una de cada personas vive con $1.2 al día. No sé si ustedes se pueden imaginar viviendo con, no sé, 600, 700 colones al día. Tal vez en solo pases se nos va. Entonces la pregunta surgió: ¿de qué manera la ingeniería civil puede aportar una mejoría a las condiciones de vida de las personas residentes del proyecto Casa Esperanza del programa de Comunidad Esperanza? Este programa de Comunidad Esperanza está dirigido por una asociación costarricense llamada Asociación Comunidad Esperanza, quien está laborando ya, ¿cuántos años tiene, Ale? 8 años tienen trabajando en Senegal. Están dándole oportunidades de educación a muchachos más que todo de aldeas. Y bueno, de hecho Alejandra había hecho su tesis allá en el diseño arquitectónico y la distribución del espacio que se iba a utilizar para todo lo que era el programa. Era de 2.5 hectáreas, ¿verdad? 2.5 hectáreas más o menos. Entonces es un proyecto en desarrollo, ya está una muy buena parte construida por dicha, y nosotros lo que quisimos fue ver de qué manera nuestra profesión y los conocimientos adquiridos en los últimos años podían ayudarnos a mejorar el estado y las condiciones de su vida. Básicamente es una forma artesanal, viene en forma artesanal y casi siempre se construye de forma geométrica cuadrada o rectangular, y esta se rellena con agregados, con piedras, rocas de muy alta porosidad, que tienen muchos quiebres, muchos huecos, y más adelante les voy a explicar por qué. Y esto lo que hace más que todo es permitir la reutilización de estas mismas aguas para poderlas utilizar en diferentes labores en exteriores, desde que son riego de jardines hasta lo que son aguas para los cultivos, cosa que es el 70% del uso del agua alrededor del planeta, por lo cual era bastante obvio poder decir que íbamos a utilizar el agua en esto, más que en Senegal se practica mucho agricultura de subsistencia. ¿Por qué optamos por esto? Tanto para el biofiltro como para el sistema SCAL y para la red. Estas son las 3 razones por las cuales optamos por ellas. Son de muy poco costo, son de un gran impacto y la verdad el mantenimiento es mínimo, completamente. Este era más los primeros números que iban a funcionar con el prototipo. Íbamos a beneficiar a 53 personas y cuando llegamos al lugar había un sistema de tratamiento para estas aguas, tanto negras como grises, pero las estaban mezclando y ya el sistema se estaba saturando. No había un sistema alternativo para tratarlas y esto era lo que estaba provocando, a pesar de ser una zona completamente, como les digo,
no completamente desértica, pero sí es muy seca, ya se están empezando a formar pequeños oasis. Y con estos oasis, bueno, primero se ve muy bonito porque sale el zacate, pero después de esto ya el zacate se empieza a saturar de agua y claramente no es agua limpia. Entonces este era un problema, no era un beneficio para la comunidad y era algo que teníamos que eliminar cuanto antes. Habían 2 tanques que estaban recolectando estas aguas y los 2 los desechamos para redirigir las aguas que estaban recolectando y dirigirlas al biofiltro. Estos son algunos de los datos, más que todo de presupuesto que tuvimos. Son 400,000 colones para la reutilización de agua de 53 personas. Ya estando allá, que es un tipo de cambio del dólar muy parecido, nos dio un valor muy parecido, sacando el presupuesto allá. Y a partir de esto empezamos lo que era la parte del diseño. Lo que es la parte del diseño no voy a entrar mucho en lo que es lo técnico, de hecho lo quité porque son puras fórmulas, puras justificaciones y yo sé que aquí, a pesar de que, bueno, ya tenemos otros compañeros, no sé si son de la misma carrera, pero al menos a los de psicología me patearían. Entonces, para saltarme eso, nada más quiero enseñarles el diseño que realizamos antes de empezar la etapa constructiva. Todo esto, más que todo los planos con las señalizaciones, tanto geométricas como la señalización de cada uno de los materiales, es parte de los entregables que digamos, proyectamos dentro del proyecto de grabación para poder darlos a la comunidad Esperanza. Algunos detalles simples de cómo se deben colocar las tuberías. Este es un sistema de pretratamiento. Esto lo que hace es remover todo lo que son las partes sólidas, aceites y demás, para poder enviar el agua sin ninguna de estas partículas adentro del filtro para que pueda empezar a trabajar. Y esto es ya la parte constructiva en el lugar. Encontramos el estado inicial del terreno, lo delimitamos y empezamos excavación. Como pueden ver, está la parte del filtro, que es la más grande, el rectángulo, los 2 huecos circulares que son para las etapas de pretratamiento, y el círculo que tenemos delineado al principio es a donde estaban cayendo todas las aguas, que era lo que íbamos a quitar. Adquirimos lo que eran los agregados, tanto la piedra bola y cuarta, como les digo, la alta porosidad. Como pueden ver en las 2 piedras, hay muchos quiebres, muchos huecos, y esto lo que hace es facilitar la función de la roca de poder absorber los nutrientes de las aguas contaminadas para que estas salgan completamente filtradas a un final. Así es como íbamos adecuando lo que eran los sistemas de pretratamiento y íbamos colocando un plástico para empezar a darle un funcionamiento sin infiltración hacia el suelo y empezamos a meter agregados. Esto fue una parte increíble, fueron unos 4 días tal vez de estar metiendo piedra. Lastimosamente allá no es como acá, que podemos contar simplemente con maquinaria y écheme todo un solo tiro ahí, sino que teníamos que, nos lo llegaban a dejar tal vez en carretas con burros o algo así y empiece a echar una cubeta a la vez. Entonces era algo bastante dificilillo. Pero bueno, lo logramos sacar y empezamos a delimitar las partes que son con piedra cuarta, que es la piedra más pequeña en el centro, y a los extremos la piedra bola. Así es la forma en la que iba a entrar el agua y en la que iba a salir. Bueno, aquí el tubo se pone en esta dirección y en aquella dirección así. Entonces iba a entrar y se distribuye uniformemente a través de todo el filtro. De esta forma. Después lo que fue la modificación de las tuberías para dejarlas así, la colocación de las mismas para redirigir todas las aguas a las partes de pretratamiento. La colocación de estas tuberías, así como la excavación del tanque de almacenamiento que ya iba a almacenar el agua ya filtrada y lista para reutilizar. Y la puesta en marcha del biofiltro y el control del flujo del agua, de las aguas grises a través del mismo, para obtener los primeros resultados en 3 semanas, donde ya el sistema está más estable y podemos ver que el agua gris, un agua jabonosa, un agua espumosa, ya pasa a salir un agua completamente transparente, ya viene sin color, viene sin partículas aceitosas, sin partículas sólidas, y ya podemos disponer de ella para reutilizar. Y aquí podemos ver el efecto que tienen las aguas grises sobre los agregados. Así es más o menos como quedó el biofiltro. Bueno, y ahora más adelante les voy a enseñar cómo está actualmente el biofiltro. De hecho nos enviaron una imagen muy bonita de los pobladores del programa, que ya el biofiltro sirve como una parte también para poder adornar un poco jardines, ya que el mismo paso del agua permite que uno pueda plantar ciertas plantas y estas puedan absorberle tanto el nitrógeno como el fósforo del agua
para poder nutrirse y poder crecer. Entonces hace un efecto de jardín muy bonito. La segunda parte, que es la de menor impacto, pero igual muy importante, el sistema SCAL, que responde al sistema de cosecha de agua de lluvia. Estos son algunos de los escenarios que encontramos allá en Senegal. Esto es por parte de la lluvia. Esa suciedad no llega ahí porque la gente simplemente tira la basura, sino por arrastre. Y estamos hablando que este era el centro de Joal Fadiouth, ¿verdad? Sí, este era el centro de Joal Fadiouth. Y bueno, es un desastre completo. Por donde sea que caminábamos, habían montañas de basura siempre. Entonces es uno de esos problemas que se va haciendo más grande y más grande y más grande, extrañamente, a medida que uno entra a las partes urbanas. Entonces, pues sí, era un problema el cual claramente teníamos que atacar. Y aquí, que no se aprecia muy bien, lo que hace es que los techos que se construyen en Senegal se construyen en terraza. Entonces, en la terraza lo que se hace es hacer huecos para que cuando el agua cae, el techo simplemente salga por el hueco y caiga al suelo. Entonces, eso es lo que empieza a provocar estas cosas a nivel ya un poco más macro. Estos son algunos de los, bueno, de los planes que hicimos, las propuestas las hicimos a partir de los diseños de las casas que se iban a construir para el programa, que los diseñó la arquitecta Alejandra López. Y esta es más o menos la distribución de lo que iba a ser los sistemas de conducción y el sistema de almacenamiento y filtración que iban a estar siempre atrás de las casas. Esta es la vista aérea. Esta es una de las vistas laterales, el cual se puede ver la parte celeste, es la conducción que nos iba a llevar hasta la parte de atrás de la casa. La parte frontal, solo para delimitar lo mismo, el sistema de conducción, y la parte de atrás, la cual nos indica la caída de agua, el sistema de pretratamiento igual para separar sólidos, y el sistema de almacenamiento para poder reintegrar el agua a cada una de las casas, ya sea para uso para lavarnos las manos, para lavar platos o para lavar comida, para bañarnos, se puede utilizar. Y estos son algunos de los detalles, tanto del tamaño de las columnas, del tamaño máximo del techo que íbamos a tener, y la delimitación y un detalle de cómo iban a ser las canoas. Allá no venden las canoas como acá, que las podemos encontrar en cualquier ferretería y tenemos 20 marcas. Allá por el mismo lenguaje arquitectónico que se construye en terrazas, nos vendían solo en una ferretería. En una de las 2 ciudades más grandes solo había una ferretería que nos vendía, y nos vendía cada 3 metros de canoa a casi 50.000 colones. Entonces nos subía bastante los costos del proyecto, por lo cual decidimos simplemente pasar de un sistema de conducción profesional a hacerlo nosotros mismos a partir de tubería PVC. Entonces lo que hacíamos era comprar tubería PVC mucho más barata, la cortábamos, y lo que hacíamos era nada más comprar lo que son las agarraderas para lo que llaman la unión viga canaleta. Entonces lo que hacíamos era simplemente conectar el tubo a esa unión y pegarle al techo. Estos son algunos de los detalles nada más del sistema de pretratamiento, del sistema de almacenamiento, la malla de filtración que iba a tener para que no se fuera ninguno de los sólidos para adentro del sistema de almacenamiento. Y con esto paso a la última etapa, lo que es la tapa de red. La tapa red es básicamente el que ha dado un poco más de bulla por el proyecto, porque logramos realmente reducir costos constructivos a una proporción realmente muy baja. Algunas de las condiciones que encontramos antes de entrar a esta etapa de dotación de agua potable fue la inexistencia de sistemas apropiados de captación, almacenamiento y distribución. La fuente municipal que teníamos existía, no es que la gente no tenía agua, hay agua en Senegal, sí, pero la fuente municipal no es de total confianza, la potabilización no es completa y la condición es completamente desconfiada para poderla ingerir. La población creciente de que el proyecto de Casa Esperanza era algo que realmente, era una de mis mayores preocupaciones, porque ya cuando estábamos viviendo ahí, habían aproximadamente 35 niños, si no me equivoco. Y ya con esos 35 niños la presión de agua era realmente baja. Si abríamos un tubo de un lado de la casa, ya al otro lado llegaba muy poca, casi tirando a nula. Y estamos hablando que en cuestión de menos de un año, la población de Casa Esperanza iba a aumentar de esos 35, 40 niños a una población de 120, 130 personas. Entonces pueden imaginarse que el sistema iba a colapsar completamente. Entonces ocupábamos resolver eso. Y la fuente subterránea fue lo que nos salvó. Se construyó antes de que yo llegara allá un pozo de captación de agua subterránea de 17 metros de profundidad. Entonces lo que teníamos que hacer era tapar ese pozo y de alguna forma empezar a explotar esa agua. Y este fue el proyecto que realizamos.
Estas son algunas de las demandas del proyecto. Sabíamos que la cantidad de personas nos iba a demandar que al día al menos ocupáramos 6 metros cúbicos de agua. Estoy hablando de 6.000 litros de la misma. Este es como se iba a ver dentro del terreno, el diseño. El cuadrito azul lo que representa es a donde iba a estar la torre de captación, almacenamiento y distribución, y el resto es un sistema de conducción subterráneo, que es lo que tenemos nosotros aquí en Costa Rica normalmente. Y si abrimos el tubo, el agua viene por tubería. Allá no. Bueno, allá sí también, pero como les dije, las condiciones no eran las apropiadas, y ya metiéndonos más a la parte rural, ya deja de ser la condición y pasa a ser una condición más de, tenemos la fuente allá a 2 kilómetros, vamos hacia la fuente, carguemos unos bidones en una carreta con un burro y vamos a traer agua. Y es un pozo abierto, es un pozo que está contaminado. Los pájaros pasan y se defecan en él, entonces realmente la condición del agua no es la recomendable. Entonces, para esto era que hacíamos tanto el sistema de almacenamiento como el de conducción. Estas son algunas de las caracterizaciones de lo que íbamos a utilizar tanto para la torre como para la tubería. Y esta es la proyección que tenemos para finales del 2015, 2016, ¿verdad? Por ahí. Lo que tenemos ya construido, lo que tiene ya construido la gente de Comunidad Esperanza es esto. Ya hay 3 casas construidas, en donde ya cada una de ellas está albergando a 15 muchachos, por ahí, 15 muchachos y muchachas jóvenes del programa. Y para finales de este año o ya para mediados del otro, ya tienen que estar construidas las otras 4 casas del otro lado, si Dios quiere. Y ya vamos a poder dotar de agua todo el programa de igual forma. Como les digo, esta fue la primera etapa que trabajamos. Y esto es lo que digo, no voy a ahondar mucho en esto, esta es la parte técnica, cómo fue que diseñamos el sistema de conducción, cómo es que podemos garantizar que el agua que estaba entrando al tanque podía llegar a cada una de las casas con una presión y una velocidad aceptable como nosotros la conocemos acá. Y esto lo hacíamos por medio de un software que se llama Epanet 2, que es para esto, para sistemas de conducción y sistemas hidráulicos. Entonces, con esto lo que hacíamos era meter las condiciones que encontrábamos en el programa, tanto topográficas como de presión, el tipo de tubería que íbamos a utilizar, el diámetro de la misma, y el programa nos tira tanto las presiones que vamos a tener, las velocidades que podemos obtener y las pérdidas que podemos obtener de agua en cada metro de tubería. Y realmente nos dieron valores bastante aceptables para la altura que queríamos proponer. Esta era más o menos una torre que ya habíamos visto, que al verla, esta la vi en una finca ahí mismo en la región de Ties, a donde vivíamos, y simplemente se me iluminó la cabeza y dije, tengo que hacer algo así. Esta es la respuesta. Entonces, a partir de esto es que ya empezamos a diseñar, ya teniendo los valores del software, podemos empezar ya con la parte de fundaciones, vigas, columnas y tanque de almacenamiento que va en la parte de arriba. Y esto es lo que trabajamos. Más que todo son detalles tanto geométricos como el tipo de varilla que íbamos a utilizar, la separación entre los aros en las columnas y en las vigas, las mallas que íbamos a utilizar en las placas de fundación. Esta es la parte de la placa a nivel de superficie que hicimos también para darle más estabilidad a la torre. Senegal no es un país sísmico para nada, pero como ingeniero me gusta ir un poco más allá en lo que son términos de seguridad. Estos son detalles de las vigas, lo que eran las columnas, y este es el tanque de almacenamiento, cómo iban a estar separadas las varillas, cómo la separación tanto a nivel lateral como a nivel de planta, cómo iban a estar separadas y cómo se iba a conformar antes de empezar a chorrear el concreto. Y esta ya es una vista global de la torre que íbamos a realizar. Y ahora sí, esta era la parte difícil, la parte constructiva. Ya esto no era manejar piedras y tubos nada más, sino que ya era empezar otra vez a meternos en las condiciones senegalesas y empezar otra vez a hacer las cosas de una forma un poco más artesanal. Cuando digo artesanal quiero decir en las etapas más que todo de puesta de concreto, no es como acá, repito, que queremos hacer concreto, bueno, tenemos lo que llaman una chompipa, una mezcladora, lo mezclamos y empezamos a tirar. Allá lastimosamente todo era a mano, y por las condiciones de calor que tenemos en Senegal, que a veces en esta época llegábamos a temperaturas de 38, 40 grados, hacíamos la mezcla y casi que inmediatamente ya se nos estaba secando. Entonces teníamos que empezar a tirar agua y empezar a modificar el diseño de mezcla que teníamos para simplemente poderla tener trabajable, para poder emplearla ya en los diseños. Entonces aquí están más que todo las etapas constructivas.
Armado de secciones, colocación de las placas de fundación y las primeras secciones de columna de la fundación, el chorreado de la placa, el encofrado de la primera sección de columna y el anclaje de las vigas de amarre, lo que fue encofrado y puesta de concreto, la colocación de, yo sé que esto suena raro, pero la colocación de troncos para estabilización de andamios. Allá tampoco hay andamios y si los hay están en la parte urbana. Entonces, en nuestra vida de minimizar costos, pues al maestro de obras que teníamos, que era un genio, se le ocurrió empezar a hacer una estructura a partir de árboles de la misma zona y empezar a subir ese andamio hasta ya la altura a la altura final que íbamos a necesitar. Entonces, sí, era bastante inseguro y muchas veces sentí que iba a morir, pero por dicha no funcionó. Y lo que es el encofrado de la segunda parte de las columnas, la colocación de parte superior del andamio y la parte de trazado de excavación de la tubería, la parte dura que les decía, creación de concreto en forma manual, la mezcla y el transporte del concreto. Igual no tenemos cómo subir el concreto hasta las partes de arriba donde está el tanque, así. Entonces tuvimos que empezar a emplear un sistema de poleas para empezar a subir el concreto hasta allá. Entonces, según mis cálculos, subimos aproximadamente 2.200 baldes de concreto en total. Fue una pequeña trabajadilla. Y ya lo que era la excavación para el sistema de conducción eran aproximadamente 120 metros entre la torre y las casas que se estaban construyendo. Ahí las pueden ver al fondo. Y lo que era la compra y transporte de sistemas de conducción, como les digo, aquí no tenemos los camiones allá no tenemos los camiones que tenemos acá, sino que por 4.000 colones un señor con una carreta, con un burro, nos llevaba todos los tubos hacia la construcción. Entonces era un poco diferente. Lo que es colocación y la pega de las tuberías y la instalación de las mismas ya acopladas y la instalación de accesorios de control en el sistema para terminar la torre y empezar a brindar agua potable a las casas que ya se están construyendo. Este fue la etapa final del proyecto y estas son las conclusiones de impacto que tuvimos. En cuanto al sistema del biofiltro, logramos realizar el diseño geométrico, la reproducción del prototipo y vamos a entregar el manual de construcción. Para el sistema SCAL tenemos el diseño geométrico y el manual de autoconstrucción, ya que hubo un cambio en el diseño arquitectónico de las casas que nos obligó a cambiar la cantidad de materiales, entonces eso nos atrasó para lo que fue la etapa constructiva, pero se va a hacer. Y lo que es el sistema de red, que logramos igual hacer el diseño geométrico y la reproducción del prototipo. Esto ya ocupa un poco más de supervisión, tanto de maestro de obras o ingeniero, entonces por eso no hacemos manual de autoconstrucción. Y estos son ya números, que es lo que nos importa más. Para el sistema de biofiltro, con lo que hicimos, empezamos a reproducir cada 3 días 2.000 litros de agua para reutilizar en labores agrícolas y de riego. Cuando tuviéramos los 3 biofiltros que están proyectados a construirse ahí, vamos a generar 6.000 litros de agua para reutilización en riego y para propósitos agrícolas cada 3 días. Hicimos una inversión inicial de 392.000 francos, que fácilmente los podemos traducir a 392.000 colones, con toda confianza. En la parte del sistema SCAL, tenemos lo que van a ser las producciones por cada casa, por día, mes y año, durante la época lluviosa. En Senegal llueve 4 meses, durante 4 meses aproximadamente. No llueve todos los días, pero las veces que llueve no es un recurso que se está aprovechando y por eso fue que quisimos reproducir este sistema. Estas son las proyecciones de la cantidad de agua que se va a recolectar en un año cuando todo el complejo ya tenga instalado su sistema de cosecha, que son 243.000 litros de agua que no se estaban adquiriendo antes. Y esto con una inversión inicial por cada casa de solo 300.000 colones. Y la última etapa, que fue la etapa de la red, estamos recolectando por día 8.000 litros de agua para un total de 2.880 metros cúbicos de agua por año. Y esto lo hicimos con una inversión no mayor a 1,5 millones de colones. Y estamos beneficiando en estos momentos a más de 120 personas. Como les dije, esta es la parte del biofiltro. Hoy en día ya el agua corre completamente y ya empezaron a hacer lo que son la plantación de flores y cosas de este estilo, lo que le da un poquito también de la parte, digamos, paisajista. ¿Quién dijo paisajista? Ah, fue usted. Sí, claro, fue usted. Sí, la parte paisajista que nos da esta etapa. Y bueno, esto es una alegría ver ya esto en redes sociales, que esto es algo que nos ayudó bastante durante el proyecto. Lo que fue las redes sociales nos ayuda a tener un mayor control sobre el proyecto. Y no, pues súper contento con esta etapa.
y con las demás que están dotando de agua todos los días. Ya después de esto viene lo que llamamos lo que yo llamo el aftermath, lo que pasó a raíz de esto, y que fue la nominación y, bueno, el honor de haber podido representar a la U y a la Red Laureate en el Clinton Global Initiative University, que se llevó a cabo hace 2 semanas en Miami. Esta es una rama que nace del Clinton Global Initiative normal desde el 2007, y esto lo que hace es reunir anualmente a lo que son estudiantes, un par de celebridades y que son muy activos y profesionales a discutir y desarrollar ideas para enfrentar los problemas del hoy y el mañana. Las áreas de enfoque son áreas que nos competen tanto a ingenieros como a arquitectos, a psicólogos y a gente de todas las áreas. Y hasta el día de hoy se han generado más de 5.000 compromisos. Esto no estoy hablando del CGI, sino del CGI-U. O sea, estoy hablando de compromisos que están provocando líderes a nivel estudiantil, a nivel de estudiantes de Laureate y demás universidades alrededor del mundo. Y son ya iniciativas que están causando impacto y que tienen un desarrollo y un crecimiento constante. Y la Fundación Clinton, que es la que está promoviendo este programa y esta iniciativa año a año, ya ha donado más de $3 millones para aumentar y acelerar el desarrollo de estos compromisos. Por lo cual es realmente una gran oportunidad que tuvimos de poder asistir y un honor completo. Mi razón y compromiso, todo lo que les expliqué antes, todo mi proyecto de grabación, fue el compromiso que yo propuse para poder asistir a esto, pero con una diferencia. Y es algo que sí nos han preguntado muchas veces o nos han hecho comentarios. Entonces fue mi respuesta a eso. Mucha gente cuando yo me iba para Senegal decía, mae, me encanta su proyecto, está increíble y todo, pero mae, aquí también hay un vergazo de problemas. Y es cierto, tienen toda la razón, pero ocupábamos, o al menos yo sentía que ocupábamos primero darles una pequeña patada en la nuca y llamarles la atención, y lo logramos. Yo creo que si hubiera hecho este proyecto en una primera etapa aquí en Costa Rica, tal vez no hubiéramos tenido la atención que estamos teniendo ahorita, ni hubiera tenido la bendición de poder ir a esta iniciativa. Entonces mi razón y compromiso fue ahora traer los prototipos que desarrollamos en Senegal, traerlos a Costa Rica y desarrollarlos acá, y desarrollarlos en el resto de Centroamérica. Entonces ya con esto, por dicha, me gané el pasaje. Y las grandes oportunidades que tuvimos estando allá, que tuvimos la oportunidad de poder sentarnos y compartir tanto con el expresidente Clinton como con su hija, que es la vicepresidenta de la fundación, hacerles saber que nuestro compromiso es serio, que nuestro compromiso es real y que lo vamos a empezar a desarrollar en este mismo año. El conocer y aprender sobre situaciones actuales, como lo que es la proyección mundial de la población del planeta. ¿Alguien aquí, así de pura guada, me puede decir cuántas personas hay en este planeta ahorita? Ahorita hay 7 billones de personas. Para el 2100, el profesor Hans Rosling tiene proyectado que van a haber más de 11 billones de personas. Y con esto va a cambiar completamente lo que es la distribución de la población alrededor del planeta. Ya no va a ser que todo va a estar, bueno, lo que él nos dice básicamente es que va a estar distribuido en 3/4 partes de la población entre África y Asia, y América va a ser casi que un resort para pensionados. La mayor cantidad de la población va a estar en África y en Asia, lo cual es bastante alarmante porque entre más población tengamos, también tenemos un poco de valor añadido a nuestro poder y a nuestras capacidades. Entonces realmente, como él nos decía, tenemos que dejar de subestimar a poblaciones africanas y tenemos que empezar a tomarlas en serio porque ellas pueden ser, junto con las asiáticas, las que vayan a dar el nuevo orden mundial. Y por supuesto, para mi área de ingeniería civil, y Alejandra está de acuerdo conmigo, también el área de arquitectura, el tener la oportunidad de sentarnos con lo que son modelos como lo es Jaime Lerner de Brasil, pues es increíble porque es un hombre que ha venido a desarrollar y a evolucionar completamente la forma en la que se da la planificación urbana a nivel primero brasileño y ahora está haciendo propuestas a nivel mundial para que las ciudades puedan cambiar su distribución y puedan ser mucho más competitivas y mucho más funcionales para todas las personas que las habitan. Las grandes alianzas, otra vez un poco más personal. Este muchacho de camisa celeste, Tyler Rogers, que hizo un proyecto exactamente igual al mío, pero lo está desarrollando en la zona de las Amazonas, pues se acercó, tuve la oportunidad de entrevistarlo y me dijo, ocupamos empezar a hablar, ocupamos sentarnos y ocupamos empezar a colaborar, podemos atacar este problema a nivel completamente latinoamericano de una forma mucho más exponencial si unimos fuerzas. Por supuesto que lo voy a hacer, es una alianza increíble. Esta muchacha, Orquídea López, de Agricultural Business Society for Rural Women,
Esta muchacha, desde los 12 años, es una dirigente comunal en Honduras y gracias a esto ganó una beca para ahora estar estudiando administración en Georgetown, en Estados Unidos. Y ella está dirigiendo este programa para empoderar a mujeres y a familias de muy bajos recursos para que tengan sus propios cultivos, para que tengan sus propios sistemas de dotación de agua a nivel muy micro, a nivel de pequeñas comunidades. Y me dijo, usted está desarrollando esto en África, por favor, yo estoy casi que a la par de Costa Rica, ayúdeme. Entonces, obviamente, estas son alianzas que tenemos que hacer y las vamos a seguir haciendo. Y por supuesto que vamos a entrar en contacto con Orquídea, ya entró en contacto con nosotros ella. Entonces, por supuesto que vamos a contactarnos con ella y más adelante ojalá podamos ayudarle. Y gente como Jean-Paul Laurent, que aunque él sí es de otra área, es del área de salud, él es un dentista que ha estado ayudando en campañas digamos, dar clínica odontológica a nivel de todo Haití, desde que hubo el terremoto en Puerto Príncipe, y ha estado asegurándose más que todo con niños de que tengan una apropiada salud bucodental, porque las condiciones de dotación de agua del país y más que todo de la capital de Puerto Príncipe después del terremoto son catastróficas y la gente sigue tomando agua como si nada le hubiera pasado a las tuberías y están tomando la peor agua de la peor calidad que tengan. Entonces esto es realmente un gran hombre y también nos pidió, ocupamos mejorar las condiciones del agua, ocupamos empezar a hablar, ocupamos sentarnos. Para todo esto, y es más que todo en línea a lo que estamos el día de hoy, este es un libro que me enviaron la semana pasada, me lo envió uno de mis coordinadores durante el CGIU, se llama ¿Qué hacer cuando es tu turno y siempre es tu turno?, de Seth Godin. Y este libro, bueno, pues simplemente si lo pueden comprar, si lo pueden adquirir, realmente se los recomiendo. Les diría página por página qué fue lo que me encantó, pero básicamente se resume a este hombre, a Farid Uddin Attar. Este era un hombre que vivía en la parte noreste de Irán hace lo que le dio la gana de años. Y él lo que nos decía básicamente, era un peregrino y era también un farmacéutico, bueno, en ese momento farmacéutico, más que todo chamán, y era un filósofo, y cayó en prisión, cayó en torturas. Algunos dicen que le cortaron la cabeza porque prefirió darse a la venta de su amo en vez de por una bolsa de oro, por una bolsa de paja, y que esto enfureció a su esclavista y le cortó la cabeza. Una lección de vida, la verdad no soy tan profundo, pero básicamente es lo que nos decía, y creo que es a lo que se resume toda esta actividad que tenemos en estos dos días, y que ojalá puedan aprovechar, es esta frase: nosotros somos los que hemos estado esperando. No tenemos que esperar a que llegue alguien y nos inspire, a que llegue alguien y nos dé la patada inicial para nosotros poder empezar a intervenir, ya seamos de psicología, seamos de ingeniería civil, seamos de arquitectura, seamos de cualquier carrera. Si tenemos un problema, si estamos viendo que hay algún defecto al frente de nosotros, hagámosle frente y no preguntemos una vez por qué está pasando. Si preguntamos una vez por qué está pasando y nos dan una respuesta, digámosle inmediatamente, bueno, ¿por qué? Y hagámoslo por lo menos 5 veces. 5 veces preguntemos por qué y vamos a llegar a las raíces de los problemas y vamos a poder empezar a resolverlos de la manera más eficiente. Muchísimas gracias.